There's a Nu Skin Enterprise Center for Anti-Aging Research now. Ahora hay digamos, un centro dedicado a la investigación del antienvejecimiento en Provo. All of the science is run by Dr. Joseph Chang. Y todos los doctores son dirigidos por Dr. Chan. And our president, Scott Schwer, Truman Hunt's our CEO, and then you have Helen Naggs and the head of Pharmanex, Mark Bartlett. Y nuestro presidente, Scott Schwer, digamos, y las otras personas que se encuentran allí. LifeGen Technologies was a tremendous partnership for Nu Skin. Ha sido excelente que Nu Skin se haya unido con LifeGen Technologies. Dr. Richard Weindruck and Dr. Thomas Prola. Dr. Richard Weindruck y Dr. Tom Prola. Whenever you see an interview now on 60 Minutes or any big interview on anti-aging, they interview Dr. Weindruck. Cuando ustedes vean entrevistas que estén hablando de antienvejecimiento, si son más de 60 minutos, con seguridad van a entrevistar a estas dos personas. We have many more collaborations. Y tenemos, digamos, más colaboradores. The part I really want you to get Pero la parte que más quiero que ustedes entiendan is that LifeGen Technologies, es que el laboratorio de LifeGen Tecnologías, for actually over 30 years, por más de 30 años, has been studying caloric restriction and the retardation of aging. han estado estudiando lo que se llama la restricción calorífica. So, if you're going to study aging for 30 years, Si tú vas a estudiar el envejecimiento por 30 años, do you know how long that takes? ¿sabes cuánto tarda eso? It takes 30 years. Tarda 30 años para estudiar eso. That's why if anyone else wants to gather this information, Eso lo que significa es que si la competencia trata de copiar a Nu Skin, it will take them 30 years from the moment they start. la competencia que quiera tratar de competir con Nu Skin le va a tomar 30 años investigar lo que tuvo que investigar LifeGen Technologies. On top of that, Y digamos en la parte arriba, digamos adicional, LifeGen has a patent pending for how they did it. y LifeGen Technologies está patentando la manera como fue que estudiaron los genes. So anyone else also has to do it another way. Lo peor de todo es que si alguien quiere competir, también le toca buscarse otra manera porque lo van a patentar la manera como se estudió. So because we have this long-term research, Y porque nosotros tenemos como estos estudios que se han hecho durante muchos años, we can identify genes that relate to aging. nosotros podemos identificar los genes que tienen que ver, que se relacionan con el antienvejecimiento, con la And Nu juventud. Skin has termed them youth gene clusters. Y Nu Skin está identificando esos genes que tienen que ver con la juventud. LifeGen will only work with Nu Skin. LifeGen en este momento solo está trabajando con Nu Skin. I'm going to go through. Explain that. Yeah, it's so good. I am. Please. I understand now finally that I'm translating. I Don't have- skip nothing. No, I just kidding. Okay. This is gonna go to Spanish. Okay. So I'm going to show you briefly some of the pictures you keep seeing. So, les voy a expresar, digamos, les voy a seguir contando cómo es que se expresan los genes. I'm going to show you a little more about them, not so you can need to explain it, but so you understand better. So, yo les voy a explicar, no solo para que lo puedan explicar, sino para que ustedes lo entiendan mejor. So when you have some cells and you want to study their gene expression, So, cuando tú tienes unas células y quieres estudiar cómo los genes se están expresando, la expresión genética, you use something called a gene chip. tú usas una cosa que se llama como el chip, como un gen, Or a DNA microarray. como un DNA, como un aparatico, digamos, tecnológico que puede ver eso. This little chip, Y este chip, in my example here, en mi ejemplo aquí, holds the entire DNA genome, which is the collection of DNA, so ahí está, digamos, toda la colección del DNA for the orange here. en ese ejemplo como de las naranjas. When Nu Skin does this, Cuando Nu Skin hace eso, all 25,000 human genes are on that little chip. cuando Nu Skin hace eso, quiero que entiendan que detrás de eso están los 25,000 genes de una persona humana.
once you look at the genes that are being expressed on the chip, Y cuando tú ves cuáles son los genes que se expresan en ese chip, en esa foto, and you have to know which are the age-related genes, y entonces tú tienes que aprender a identificar cuáles son los genes que son relacionados con la juventud. the computer interprets El this computador interpreta. by how bright each of these little gene wells are. So, el computador interpreta cómo se ven estos genes, cuáles están como más relucientes, trabajando bien, y cuáles están oscuros. And generates a heat map. Y el computador, digamos, imprime como un mapa genético, digámoslo así. This is a heat map of Joe Chang's blood test Este es un mapa del científico Joe Chang, que es el director de Nuskin, before he took age-lock vitality antes de tomarse el Vitality, que hoy les mostramos, and 15 days later. y 15 días después. Whenever something, so there are 1,400 genes represented by each little band in this heat So, map. 1400. So, son 14,000 genes que representan cada linecita de color que ustedes ven allí. Red is a hot color, Rojo es un color, digamos, alto. so that means the gene is upregulated or expressed more. So, eso significa que el gen está expresando como más de lo que debe expresar. And they use blue, it's a colder color, Y azul, que es un color, digamos, más frío, for a downregulated or less expressed gene. para un gen que se expresa menos. So you can see these genes that were highly expressed, So, ustedes ven como estos genes que estaban, digamos, altamente, mostrando una alta expresión, their expression has been turned down and now they're yellow. su expresión ha bajado y ahora son, del otro lado están los resultados, es amarillo. This gene right here is blue, Este gen que acá está azul, and now it's gone to red, so its expression has been turned way up. eso significa que su expresión, digamos, ha subido. You need to know Tú tienes que saber, that this is happening all the time in your body. que esto pasa todo el tiempo en tu cuerpo. Gene expression is in constant flux La expresión de los genes es como una actividad cambiante, in response to your environment and your perception of your environment. respondiendo al medio ambiente y cómo tú estás percibiendo tu vida. So, if everyone in this room gave a blood sample right now, Por ejemplo, si a todos nos tomaran en este momento una prueba de sangre and we all went out on a 1-mile jog, y nosotros, digamos, fuéramos corriendo una milla, a couple of kilometers, yes, una milla, and we took a blood sample when we got back, y luego nosotros nos tomamos una prueba de sangre, cuando volvamos, you would all have completely different gene expression. todos tendríamos una expresión genética diferente. So if people tell you they're concerned that we are changing gene expression, So, si la gente les pregunta como digamos, su preocupación de que estamos cambiando los genes, we are not changing the basic genetics, we're not changing the DNA. nosotros no estamos cambiando la genética ni la, digamos, ni el DNA. We are affecting the expression of the gene, Lo que nosotros estamos cambiando es la expresión del gen, Mejorando. mejorando, which is happening all the time in you anyway. que igual está pasando todo el tiempo. When you put transformations on your face, Cuando nosotros nos ponemos de transformación en la cara, we know how the genes are changed, nosotros sabemos cómo los genes cambian la expresión, and they're expressed in a youthful way. porque se expresan, digamos, en la genética como como el gen, digamos, más joven. Anybody that expresses a concern to you about that, ¿Alguien les ha mostrado como ese miedo de que el gen cambie? Y esto, whatever they're putting on their face de cuando ellos se ponen algo en la piel, is changing their gene expression. cualquier cosa que nosotros nos pongamos en la piel nos cambia la expresión de la piel. They just have no idea how, Lo único es que los productos que tú te pones a la piel, or if it's even good for them. los productos de la competencia que uno se pone a la piel, ellos no saben cuáles son los genes que se debe cambiar o expresar. No saben de qué manera le están cambiando la expresión No genética. saben de qué manera cambiar la expresión genética. We know what's happening, Pero Nuskin sabe qué es lo que está pasando and it's causing youthful gene expression.
porque digamos Nuskin ha descubierto como los genes que tienen que ver con la juventud y está cambiando esa expresión a que los genes expresen esa juventud with transformations. con el transformación. So you have the DNA on the gene chip, So, tú tienes el DNA, digamos que se está estudiando con este microchip, you get the microarray, tú haces como esta radiografía del DNA and the computer generates a heat map. y lo que hace el computador es imprime un mapa genético. So when we did this with skin, So, cuando nosotros hicimos esto con la piel, they found youth gene clusters se encontraron unos genes que tienen que ver con la juventud. for all different kinds of skin characteristics. Para cada diferente, digamos, características de la piel. Skin structure, Por ejemplo, pigmentation, la estructura de la piel, la pigmentación, la hidratación, hay un número de genes que se encargan de eso. you notice there's many genes for each of those. Y si se dan cuenta, hay un número diferente de genes para cada una de esas estructuras. The genes are all interactive. Y los genes todos interactúan. So if someone tells you they have a company that found the gene for aging, So, si una compañía dice, oh, encontramos un gen que es el encargado de la juventud, it's not true. There are many, many genes involved in es aging. mentiras, porque digamos, en lo de la juventud hay varios genes envueltos en cada una de las cosas. In order to know which are the age-related genes, Y para saber cuáles son los genes que tienen que se relacionan con la juventud, in order to target them and reset them, para poderlos como identificar y resetearlos, you have to know what they are. uno tiene que saber qué gen es lo que está haciendo. Does anyone other than Nuskin know what those genes are? Y no hay otra compañía que solo Nuskin los haya identificado y sepan para qué es lo que hace cada gen. So once you identify a youth gene cluster, So, cuando tú ya has identificado este grupo de genes jóvenes, then you can target those genes with botanicals, with natural products, so, entonces ahora tú puedes tratar a esos genes con productos naturales through experiments, a través de experimentos, running those gene chip experiments that I just showed you to look at the gene expression, así mostrándole como los experimentos que yo les mostré, tomando una foto del DNA, viendo cómo se expresan y viendo qué resultados tienen al ponerle esos factores del medio ambiente. cost $10,000 to do that one time. So, vale por cada gen, each gen, ¿no? Por De- cada Each vez, gene por cada chip, vez each que gene te chip hagan ese experiment. mapa por cada vez genético, que haga ese mapa genético cuesta $10,000. So you need a lot of money to do that too. So, entonces uno necesita mucho dinero para hacer los experimentos. Alan's son recently purified DNA out of a strawberry, So, el hijo de Alan, digamos, que sacó el DNA de una fresa. Sí. In ninth grade biology, Oh, ninth grade En biology. el grado noveno, digamos, el hijo de Alan está en el grado noveno y lo pusieron a extraer el DNA de una fresa. but Ajá. Alan asked him if they ran a gene chip on it, Y Alan preguntó que si ellos le habían puesto algún chip para sacar ese DNA o algo. what do you think his answer was? ¿Y qué creen que fue la respuesta? Too It's expensive. $10,000 to run one. Y ellos le dijeron no, que valió $10,000 tratar de ver el DNA de esa fresa. So once you find the age-related genes that change with aging, So, una vez que tú encuentras los genes que tienen que ver con la juventud and you target that, y tú te das cuenta cuáles son y haces experimentos con esos genes, you have to find the right products to reset them to how you want them to be as youthful gene expression. una vez que tú los identificas, ahora tienes que encontrar los productos claves del medio ambiente para hacer que ese gen se exprese como uno quiere que se exprese. So do you understand what I'm saying here? We're looking at youthful gene expression of age-related genes through experimentally chosen environmental cues. So, ustedes se dan cuenta, nosotros estamos buscando, digamos, que los genes se expresen de una manera joven a través de los experimentos, digamos, como con el medio ambiente, poniéndolos a diferentes productos para que ellos se expresen de una manera joven. I just showed you with several experiments unrelated to Nu Skin Y yo les acabo de mostrar con muchos experimentos, digamos, que no están relacionados con Nu Skin, why this is possible through epigenetics. porque es que esto es posible a través de la